Hola chicos, muy buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es el sustantivo y su morfología. El objetivo es aprender sobre el concepto de sustantivo, su estructura y sus variantes. La metodología va a ser comprender el contenido, llevarlo a la práctica a través de unos ejercicios y concluir también a través de un ejercicio general. Los materiales, pues el dispositivo donde están viendo este video, un cuaderno y lápiz, y la evaluación va a ser a través de ejercicios prácticos. El tiempo de duración va a ser de 2 horas. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Es, son aquellas palabras que utilizamos para designar animales, cosas o personas, por ejemplo, y también que pueden ser de la realidad o pueden ser abstractos. Por ejemplo, puedo decir que niña es un sustantivo porque es una palabra que utilizo para designar a una persona. También puedo decir que lobo es un sustantivo porque es una palabra que utilizo para designar a un animal. Al igual que lápiz es un sustantivo porque es una palabra que utilizo para designar a una cosa. Pero fíjense que estos sustantivos hacen parte de la realidad, yo los puedo ver, tocar. Sí, pero también tenemos sustantivos que no hacen parte de la realidad, sino que son abstractos, como los sentimientos. Yo puedo hablar del amor, aunque no lo veo, no lo toco, pero puedo hablar de él y utilizarlo como sustantivo. ¿Qué es la morfología? Entonces, esa parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras. Cómo se arman las palabras, qué partes en una palabra para que tome sentido y pueda representar a una persona o cosa. Entonces, ¿qué dice la morfología respecto a los sustantivos? ¿Cómo se estructura un sustantivo? Vamos a ver. Entonces, la morfología nos dice que todo sustantivo tiene un lexema o raíz y que a esa raíz se suman unos morfemas, que pueden ser morfemas de género, morfemas de número, morfemas derivativos, que serían prefijos y sufijos. Vamos a ver un poco estos conceptos desde la práctica de un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el lexema o raíz de perro. Entonces, ¿cuál sería el lexema o raíz de perro? Sería perro. ¿Y cuál sería entonces los morfemas que lo acompañan? Sería la O. ¿Qué nos indica esa O? Que es un perro, que no estamos hablando de una perra, sino de un perro. Entonces ese morfema sería un morfema flexivo de género. Es aquella palabra, letra, que nos ayuda a comprender sobre qué género estamos hablando en ese sustantivo. Y también podríamos agregar a ese sustantivo un tercer morfema, que sería un morfema como la S o la ES en caso del español, para indicar si hablamos en singular o en plural. Entonces fíjense que tenemos una raíz y unos morfemas, que sería de género y de número que podemos agregar a la raíz para modificar su significado, su sentido. Por ejemplo, en niña tenemos la raíz ni, el morfema de género sería la A y el morfema de número que podríamos agregar sería la S. Recuerden que en español podemos agregar los morfemas S o ES para saber si estamos hablando en plural de un sustantivo. Abuelo, entonces sería la raíz, el morfema de género y el morfema de número. Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, tenemos también los morfemas derivativos. ¿Cuáles son los morfemas derivativos? Son aquellas letras o palabras que podemos agregar antes o después del sustantivo, de la raíz o del lexema para que el sustantivo tome otro sentido o otro significado. Por ejemplo, el sustantivo arbolito. La raíz o lexema es árbol y el morfema derivativo sería hito. ¿Qué quiere decir? Que como el morfema está después de la raíz sería un sufijo. Si estuviera antes sería un prefijo. Y aquí tenemos interfijos y circunfijos también. Entonces, por ejemplo, tenemos el sustantivo niñitos. ¿Cuál sería la raíz de niñitos? O el lexema, ni. ¿Cuál sería ite? ¿Qué sería? Sería un morfema derivativo y sería un sufijo porque está después de la raíz. Y la O, ¿qué sería? Sería un morfema de género porque no estamos hablando de niñitas, sino de niñitos. Nos ayuda a identificar el género del que estamos hablando. Y la S sería un morfema de número. Nos ayuda a identificar que estamos hablando en plural, no en singular. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a proponer acá, chicos? Es tomar cada uno de estos sustantivos y dividirlos en sus partes, identificar su raíz y los morfemas que lo acompañan. ¿Vale? Por ejemplo, en bisabuelos tenemos que la raíz sería abuel y bis sería un morfema derivativo que sería un prefijo, está antes de la raíz. La O sería el morfema de género y la S el de número. Entonces vamos a hacer esta división por cada uno de los sustantivos que presentamos acá. Bueno, la clasificación de los sustantivos en cuanto a género quiere decir que tenemos sustantivos que no representan alternancia de género.
Tenemos sustantivos que representan alternancia de género. Aquí tenemos una breve descripción, las características y ejemplos sobre qué hablamos. Tenemos sustantivos heterónimos, comunes en cuanto al género, ambiguos en cuanto al género y epicéns. Aquí podemos encontrar cada una de sus descripciones, características, cuando hablamos de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio sobre la clasificación de los sustantivos? Vamos a pasar cada uno de estos sustantivos a su género femenino y masculino, cómo se expresa en masculino y en femenino. Entonces, por ejemplo, Julián a Juliana, y la clasificación, según el cuadro que vimos anteriormente, sería un sustantivo que representa alternancia de género. Caballo, no podemos decir caballo y caballa, sino caballo y yegua, entonces sería un sustantivo heterónimo. Psiquiatra, este es un sustantivo que no representa una alternancia de género, sino que el género depende de la letra o la palabra que lo acompaña. Por ejemplo, el psiquiatra o la psiquiatra. El sustantivo en sí no tiene género, lo que define el género es lo que lo acompaña, el o la. Y así, vamos mirando el cuadro anterior donde miramos la clasificación y vamos diciendo cómo se expresan cada uno de estos sustantivos en masculino y femenino y a qué clasificación pertenece. Bueno, por último, pues también tenemos que los sustantivos se clasifican según el número, en singular o plural. Si hablamos de uno o de varios, cuando hablamos de plural, en el caso del español, al sustantivo se agrega la letra S o la ES. Y para saber qué letra se agrega, pues utilizamos estas reglas que tenemos acá. También hay unas excepciones. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Acorde al cuadro anterior, ustedes van a pasar estos sustantivos a plural y nos van a decir si se agrega S, ES o si tiene alguna excepción y nos van a decir cuál es la regla que utilizamos para saber si agregamos S o ES para cada uno de estos sustantivos. Listo, y por último, entonces el ejercicio final es que vamos a identificar en esta frase: los cerdos de mi granja se están enfermando, por ello he llamado al veterinario para que lo revise. Vamos a identificar cuántos sustantivos tiene esta frase y vamos a identificar la raíz de cada sustantivo, qué morfemas lo acompañan, si es género, de número, derivativo. Vamos a decir la clasificación del sustantivo en cuanto al género y la clasificación en cuanto al número. Bueno, chicos, esto es todo. De pronto ha sido muy rápido el video, pero podrán ver una explicación más concreta, más extendida en el video que les comparto acá.